Materia y color. Luz atrapada. Técnica y sentimientos. Un estudio que es reflejo del trabajo constante, fiel al artista que lo realiza. Un estudio que perteneció al pintor Adolfo Lozano Sidro, tal y como lo dejó antes de su muerte. Apuntes, bocetos, dibujos, efectos personales, que aún hoy permiten sentir su presencia. Una presencia que se mantiene viva en el rico legado que nos dejó. Priego de Córdoba, que le vio nacer, es hoy un pueblo orgulloso de su belleza y defensor de su arte, tradiciones y cultura. El periodo de máximo esplendor de la ciudad fue durante el siglo XVIII, propiciado por una floreciente industria de la seda que permitió la creación de un tesoro artístico de elegante estética, reflejada sobre todo en sus extraordinarias iglesias barrocas, así como en las numerosas y exquisitas casas señoriales habitadas por las clases más altas de la ciudad. Este esplendor se torna en una época oscura a comienzos del siglo XIX, donde la economía toca fondo, no siendo hasta finales del siglo cuando empieza a mejorar con la creación de varias fábricas de sombreros primero e industria textil después, que permitieron que la ciudad disfrutase del mejor medio siglo de su historia contemporánea. En 1872, Priego de Córdoba es un pueblo perdido, cerrado en sí mismo y aislado en las sierras sur de Córdoba. Y es en este contexto donde nace, de los padres prieguenses José María Lozano Alcalá Zamora y Araceli Sodro de la Torre, un 21 de enero, Adolfo Lozano Sidro. Nace un artista. Su vida será una búsqueda personal constante, experimentando con estilos, formas, colores y volúmenes, jugando con sombras y luces para exteriorizar con imaginación un mensaje, una emoción. Enfrentándose con líneas, formas, contornos y tonalidades a un lienzo o papel para plasmar y dejar constancia de la poesía armónica de un sentimiento. La niñez de Lozano Sidro transcurre entre el color y la belleza de su pueblo y el paisaje que le rodea. Juega en sus estrechas calles, entre sus flores, inundándose con la espectacular luz de Andalucía. Su padre participaba del convencimiento de la élite de la ciudad sobre la necesidad de realizar estudios superiores, y el pintor encontró en su entorno más próximo los incentivos suficientes para desarrollar su formación. Su primera referencia artística es la influencia que debió ejercer su tío abuelo Federico Alcalá Zamora Franco, profesor de pintura que, entre sus obras, nos ha dejado una vista general de la villa de Priego. Y otra de la Fuente del Rey, así como un gran número de retratos. Aunque la verdadera vocación artística de Lozano Sidro nace en Málaga, donde se traslada su familia en 1885 debido a la profesión de magistrado de su padre. Allí compatibiliza sus estudios de bachillerato con las técnicas artísticas, ingresando en la Academia de Bellas Artes de Málaga, de donde obtiene un diploma de sobresaliente en dibujo antiguo y una mención honorífica por los trabajos presentados. Envía una pintura al certamen convocado por la Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País, obteniendo también una mención honorífica. Ya sus primeras obras como Retrato de un anciano o El árabe demuestran su destreza técnica. En el desarrollo de su obra y hasta su encuentro con la ilustración, en Lozano Sidro la característica más constante es la investigación, determinada por su permanente búsqueda.
trabajo estuvo presente en todos los campos pictóricos, y así, con tremenda facilidad, la realidad se trastoca en magia o en realismo costumbrista. Una variedad que define su gran oficio y conocimientos. Lo que constituyó la influencia fundamental en el arte de Lozano Sidro es asistir a clases particulares del que toda la vida sería su admirado maestro José Moreno Carbonero. A lo largo de toda su obra es evidente la influencia que ejerce su maestro. En la fuerza y el claroscuro de sus desnudos, o en el preciso uso de color en sus retratos y escenas costumbristas. En 1890 la familia se instala en Granada. La decisión fue tomada en parte por el traslado del cabeza de familia, pero también por cumplir los deseos de este de procurar estudios de derecho al joven Adolfo. Allí, su formación académica se alterna entre estudios de filosofía y letras y de derecho, pero sin abandonar nunca su verdadera vocación, a la que se entrega de lleno a partir de 1892, cuando participa con una obra en la exposición organizada por la Diputación Provincial de Córdoba. La influencia que le dejó Granada fue profunda, introduciéndose en los círculos intelectuales de la ciudad y formando junto con Ángel Gabinet, Gabriel y José Ruiz de Almodóvar, Matías Méndez Bellido y Nicolás María López, entre otros, la llamada Cofradía del Avellano, un ámbito de debate de aquellos años. Con ellos abordaría el proyecto consistente en la publicación del Libro de Granada, donde se plasmarían las aspiraciones estéticas de aquel grupo de jóvenes con poemas ilustrados y relatos. El libro se publicó en 1897 en una edición de lujo, 2 meses después de que se suicidara Ángel Gabinet, y en el que Lozano Sidro participa con 3 ilustraciones. Con la Cofradía del Avellano deshecha, después de la muerte de Gabinet, y sabiendo que Moreno Carbonero se ha trasladado a Madrid, donde ejerce de catedrático de pintura, Lozano Sidro decide alrededor de 1893 seguir sus pasos instalándose en la capital y retomando las clases particulares con su siempre admirado maestro. Pronto se introduce en el círculo artístico de la ciudad, sobre todo después de su incorporación como ilustrador en la revista Blanco y Negro, de forma esporádica primero y como actividad fundamental después. En 1897 participa en la Exposición Nacional de Madrid, obteniendo la mención honorífica con el que sería uno de sus cuadros más importantes, Santa Teresa a los pies de Jesús, obra que se encuentra actualmente en paradero desconocido. Entre los años 1902 y 1904 concurre al concurso de portadas que convoca Prensa Española para la revista Blanco y Negro y el periódico ABC. Desde entonces, no habrá ya colaboración literaria de las plumas españolas de la época a las que no se incorpore el artista prieguense. Se calcula que el número de ilustraciones de Lozano Sidro en Blanco y Negro y ABC se aproxima al 1.000.000. Lozano Sidro ilustra muchas novelas y obras de teatro que Blanco y Negro publica en sus páginas. Demuestra tener una extraordinaria capacidad de interpretar el ambiente en el que se desarrolla la acción. Sus pinturas de vestuario, cacharrería y mobiliario le hacen ser considerado como uno de los ilustradores más importantes de su época. En 1913 es ya uno de los ilustradores más cotizados de Prensa Española, empresa editora de Blanco y Negro y ABC, además de recibir encargos de retratos y realizar varias exposiciones con notable éxito.
Dentro de este campo, el de la ilustración, su obra más destacada es Pepita Jiménez, de legabrense Juan Valera. La editorial Calpe publicó en 1925 la edición de lujo de la novela con 20 láminas a todo color de Lozano Sidro. Su personalidad artística ya es lo suficientemente reconocida como para organizar exposiciones individuales en Madrid, como las realizadas en la Sala Vilches o en el Salón Nancy, con gran éxito y afluencia de público, siendo en esta última donde se exponen los originales de la ilustración de Pepita Jiménez. La participación en exposiciones nacionales e internacionales será una constante hasta un año antes de su muerte. En la Exposición Nacional de 1910 consigue una tercera medalla con su obra El Caballero, inspirada en el Quijote, mientras que en la Exposición Internacional de Panamá recibe la medalla de plata. La familia del pintor se traslada de nuevo a Priego de Córdoba y así Lozano Sidro vuelve a tener contacto con su ciudad natal, pasando allí largas temporadas estivales. Establece entonces vínculos emocionales con la familia de sus hermanas, sobre todo de su hermana Amelia, comenzando a ocupar un cómodo apartamento situado en la tercera planta de la casa familiar de los Calvo Lozano, marido de su hermana, en la Carrera de las Monjas, hoy sede del Museo Adolfo Lozano Sidro. Instantáneas de las calles de su pueblo quedarán atrapadas en la paleta del pintor, recogiendo sus rincones. El variado colorido de sus flores. La frescura de sus patios. O sintiendo el misticismo arraigado de los priegenses. También será cronista de sus gentes interpretando momentos de bullicio y diversión, como en su serie Feria de Priego. O escenas de labores y campo, donde salen retratados los aldeanos del lugar. Sus pinturas costumbristas representan con emoción escenas y tipos populares de la Andalucía rural. Gentes sencillas que trabajan y sufren. En contraposición con escenas inspiradas en la burguesía de Priego y la alta sociedad de Madrid, describiendo magistralmente con sus pinceles cada detalle y satirizando aquella sociedad decadente. El mundo aristocrático y el mundo del pueblo llano llenarán la mayoría de sus óleos, acuarelas y gouaches. La variedad es su constante. Desde el luminismo al orientalismo. Pasando por el paisaje realista, o el hiperrealismo avanzado, además de su despegue como retratista, alternando retratos académicos con los de trazo suelto y espontáneo.
Todos sus amigos y familiares pasaron por sus pinceles o carboncillos. El dominio de la luz como exponente de la técnica de los maestros queda expresada en Saliendo de Misa. O el magnífico Cristo en la Cruz, una de sus obras más importantes. Lozano Sidro es un ilustrador excepcional y un artista completo. Compuso un mosaico exacto de la sociedad en la que vivió. Nos dejó la calidad y sensibilidad de su persona a través de su arte. Contemplar sus lienzos nos hace participar de su exquisita delicadeza y de su genialidad expresiva. Seguimos en su estudio, en la casa donde vivió y murió Adolfo Lozano Sidro, que hoy es un museo. La energía de su personalidad está presente. Sentimos sus manos plasmando la realidad que percibe con su mirada. Le vemos luchando, trabajando constantemente por el arte como forma de transmisión cultural, siempre fiel a sí mismo, sin concesiones. Cerramos los ojos y le percibimos, siempre andaluz, en su Priego de Córdoba. Disfrutemos su legado.